Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de PC Android. Mi nombre es Andrés y te doy la bienvenida. En este video estaremos hablando de dos de las mejores aplicaciones que hemos utilizado últimamente, que se trata de InDriver y de Uber, que son aplicaciones muy buenas tanto para servicio a domicilio y como para transporte, sobre todo transporte. ¿Cuál debes usar? Pues a lo largo de este video te diré cuál deberías usar y la mejor según mi punto de vista. Y cualquier comentario que tengas deja en la descripción en los comentarios de este video para ver cuál es la que te parece y cuál es utilizado de mejor manera. Vamos a ver. Para eso lo que debemos hacer, para la primera aplicación vamos a darle un análisis, que es la primera, que se llama InDriver. Nos vamos aquí a Play Store. Nos vamos al Play Store y vamos a escribir InDriver. Ahí está, le damos buscar y ahí está la primera opción. Y vamos a ver, mira, tiene una calificación de 4.6 estrellas, como puedes ver. 14 megabytes pesa simplemente y tiene más de 50 millones de descargas. O sea que es una aplicación bien utilizada a nivel mundial. Vamos a ver un poco más de información. Como puedes ver aquí dice, acerca de esta app, ofrezca su servicio para un conductor, ahorre como pasajero en viajes. Use un servicio de taxi alternativo que opera en más de 300 ciudades, ojo con esto, 300 ciudades y 31 países alrededor del mundo. La mejor aplicación de movilidad para ahorrar viajes urbanos, interurbanos y compartidos. Viajes seguros, bueno, ahí está todo. Mucho texto, como puedes ver. Ingresos adicionales, trabaja como conductor. Mira, esta parte es importante para los que quieren trabajar como InDriver o con InDriver. Trabaja como conductor para aquellos que tienen sus autos. Inscribirse como chofer en InDriver es una gran oportunidad para ganar dinero adicional. Mi taxi, sin horario y sin jefe. La ubicación por GPS minimiza el tiempo, la inactividad. Trabajo para los conductores, en el cual el propietario del automóvil elige únicamente las ofertas interesantes para sí mismo. Como puedes ver, InDriver sí es bueno para una oportunidad de trabajo. Utiliza opciones adicionales de viaje. Necesita un viaje especial. Especifica los criterios. Bueno, ahí está, como puedes ver. Es una aplicación que es muy utilizada. Bueno, en mi ciudad yo veo que sí utiliza mucho. Y vamos a ver qué tal es instalándola. Las opiniones, como puedes ver, ahí dice Juan Carlos, la aplicación es buena, fácil de usar. Lo que no me gusta es que cuando uno busca en el mapa o se hace una ampliación, la información en la parte inferior se oculta. Eso está bien, pero cuando uno suelta la pantalla, la parte oculta vuelve a subir y cubre el mapa engorroso. Bueno, eso es detalles que son muy pocos. La entrada de taxistas, la app ha dejado la misma problemática que manejamos antes. Establecieron tarifas mínimas. Bueno, ¿qué dirás? Utilicé la modalidad de carga donde uno pone de dónde a dónde, lo que lleva y el monto que se ofrece, pero la verdad hay varios que abusan ofreciendo una miseria por el traslado. Claro, eso sí, lo malo de este triple trabajo. Vamos a instalar para ver qué tal, cómo es la yo no he usado ninguna de estas, no puedo decir, pero tengo conocimiento, ya que me han dicho muchos cómo es, pero así le vamos a analizar detalladamente a ver si nos conviene utilizar una de estas algún rato. Vamos a ver. Esperemos que cargue. Eso dice ahí abrir. Vamos a abrir. Ahí dice InDriver, como puedes ver el logo, dice 31 países. Empezar. Ahí dice que coloques tu número de celular. Yo voy a poner el mío, el que está aquí. Listo. Ingrese el código de confirmación. Me ha de llegar a mi número celular. Como es el mismo. Vamos a ver si me llega. Dependerá de la señal de internet. Bueno, ya parece que llegó. Ya llegó. Automáticamente, si estás utilizando el mismo número de celular, ya se verifica solo. Vamos a ver, siguiente, Ibarra. Estoy en Ibarra, aquí en Ecuador. Y no conductor, sino pasajero. Voy a escribir mi nombre como Andrés.
Apellido, voy a poner mi apellido Peña. Listo, siguiente. Vamos a ver, ofrezca su precio. Y esperamos a que cargue. Mira, puedes pedir viaje interurbano repartidor. Mira, para repartidor. El repartidor puede entregar documentos y otros paquetes pequeños que pasan hasta 20 kilogramos. No realizamos entregas de artículos prohibidos o restringidos. Mira, también puedes. Por eso yo decía que este se puede. Mira, aquí puedes ver. Aquí puedo ver. Yo estoy ahí. Toca tener aplastado según lo que vi. Entonces yo estoy aquí en la Rosa Andrade y ahí está un InDriver. Vamos a ver si hay más en la ciudad. Sí, mira, y aquí hay otro, aquí hay otro. 1, 2, 2, 3, 4. Por acá arriba hay otro. 5, 6 InDriver. 7 por acá que está estacionado. 8, 9, 10, 11 InDriver. Vamos a ver. Y uno que está cerca de mi casa. 10 InDriver, o sea que este sí hay bastante en mi ciudad. Y por lo que puedo ver, lo malo, como dijo el muchacho, que no se puede. Vamos a ver, ampliar aquí. Nos acercamos ahí. Yo estoy ahí, mire, ahí hay un carro. Bueno. Entonces la solicitud, ahí pones a qué dirección quieres, destino, a dónde quieres ir. Pues en el mapa, por ejemplo, aquí pongo Obelisco de Ibarra. Mira, ahí me da la de donde vivo allá, estás. Entonces normalmente ahí suele costar $1.50. Yo le pongo $1.25 para ver qué tal. Yo creo que si aceptan, hay que entregar algo, entrega de puerta a puerta, no. Solicitar repartidor, pero en repartidor. Pero si solicito alto, también pongo. Ya. Interesante la aplicación, sí me parece muy buena en el caso de tener. Lo malo es que, como dice aquí, se salta. No debe haber algo para asegurar ahí. Es lo malo de esta aplicación, como puedo ver. Pero sí está bien en lo que confirmo. Ahora usándola, la ofrezca, dicen que sí da un buen servicio, pero eso ya sería. Lo bueno que veo es que hay bastantes vehículos de InDriver en mi ciudad y eso es lo que uno necesita. Mira, aquí hay varios, entonces se puede utilizar InDriver. Salgamos de aquí y a ver, vamos a InDriver y voy a desinstalar, listo. Ahora nos vamos a ver a Uber, a ver qué tal es. Por aquí creo que estaba Uber. Mira, aquí está Uber. Pide un viaje, Uber Drive para conductor. Mira, ha habido dos tipos de Uber. Vamos para viajes, porque ahorita vamos a ver para viajes. Vamos a instalar. Pesa 9.8. ¿Qué más? ¿Qué más tiene de características Uber? A ver, cancelemos. Tiene 7 millones de reseñas, tiene una puntuación de 4.4 que es menor que la otra porque es de 4.6, pesa 50 megabytes y tiene más de 500 millones de descargas. O sea que es bien utilizado este Uber, es que es más países. Vamos a ver información de la aplicación. Dice que está en 10.000 ciudades desde todo el mundo. Uy, bastante. 600 aeropuertos. ¿Qué más? Los nuevos protocolos de viaje. Se basan a los protocolos de la pandemia. Puedes compartir un viaje. Valora tu propiedad. Algunos novedades. ¿Qué más? Valora y darle una propina al conductor. Después puedes contactar con los servicios de emergencia. Puedes llamar. Puedes compartir posibilidades. Nuestra prioridad. Nos comprometemos a hacer un viaje. Es que este solo habla de viaje. Aquí no puedes entrar. Uber, vamos a ver si hay otro Uber. El Uber anterior, a ver, este de aquí, de conductor. Entonces este creo que te da ser tu propio jefe. Entonces son dos aplicaciones diferentes. No es como en InDriver que te da en una y haces todo. Esta es dos diferentes. Si quieres trabajar como conductor aquí. Y en la otra te da
La otra tienes que, o sea, en Uber tienes que instalar dos aplicaciones, tanto para pedir o si es que quieres trabajar con ellos debes descargar Uber Driver para conductor. Bien, en este caso tiene 3.8, está muy mala la calificación. Vamos nomás a la de Uber, a la normal, y la vamos a instalar. Como puedes ver 4.4 y vamos a ver cuánto tenía InDriver. De 1 millón pero de reseñas. El otro tiene de 7 millones, o sea que quiere decir que 7-1, o sea tiene más reseñas, o sea más comentarios, más puntuaciones, o sea más calificaciones tiene Uber que InDriver, pero igual le califica, y así que así es 4.4, es alto, o sea que yo me baso que Uber entonces en este estado está mucho mejor, pues debido a la cantidad de, mira, son 7 millones de reseñas, tiene más de 500 millones de descargas. Vamos a instalar para ver qué tal es. Vamos a ver. Bueno, esta aplicación nunca la he visto. Como puedes ver son dos diferentes. Una para si quieres trabajar con ellos y otra es para, vamos a ver las opiniones. En el tiempo que llevo utilizando toda la experiencia había sido buena hasta que empezaron a realizar cargos dobles. Ejemplo, al inicio del viaje cargan 200 y si la tarifa final es de 230, cargan los 230 de nuevo. Según indica, el primer cargo se regresará a la tarjeta, pero ha pasado casi un mes y aún no se ve nada. En el banco me dicen que se realizó el cobro por parte de Uber. Está mal. Entendemos que tienes problemas. He tenido muchos problemas últimamente. En una ocasión tuve que estar saliendo de la aplicación para observar si venía o no el conductor. En otra ocasión marcó mal el GPS y me estaban llevando a otro lado hasta que me indiquen el conductor. Y ahorita mi falla más reciente ha sido que no actualiza si viene o no el conductor. La app es buena, aunque algunos de los conductores son estafadores, ya que aceptan el viaje y quedan dando vueltas a propósito para cobrar la comisión. Ahí tiene que hablar, pues, hermano. Bueno, tiene más negativas. Vamos a ver si está instalando. Entonces yo creo que ese es un punto negativo. Pero si es que vamos a ver las opiniones en grande, ahí es diferente. Vamos a ver esperando que instale. Se demora bastante. Ver todas las opiniones, aquí viendo las opiniones, mira, tiene una de 5 estrellas que le está bien, 3, 3, 3, 1, positivas, quizás positivas, mira, buena aplicación, fácil de usar, si te saca de apuros, tiene tarifas, herramientas que permiten garantizar tu seguridad para compartir. Interesante. Vamos a ver si ya está ya. Ahora sí vamos a abrir y vamos a ver qué tal es esta aplicación de Uber. Permitir, comenzar, utilizo mi número, automáticamente se ha de valorar, sí, como puedes ver, dice que pongas tu correo electrónico, voy a poner este de aquí, listo, ingresa, crea una contraseña y voy a poner cualquiera, listo, allá. Listo, nombre, como en la otra también te pide nombre, sino que en esta fue la diferencia que te pide correo y contraseña que crees. Vamos a ver ahí. Vale, soy mayor de 18 años, siguiente, o sea que solo pueden utilizar mayores de 18 años, interesante. Aquí no va a marcar tarjeta de crédito porque no pretendo usar tarjeta. Sería efectivo. Verificar tu cuenta de Uber para acceder a viajes. Vamos a utilizar Facebook. Cargando Facebook. Continuar con Andrés. Y vamos a ver qué dice con... Está verificado. Para que se use correctamente efectivo. Pago de los viajes en efectivo. Siguiente. Vamos a ver. Tanta cosa que hacen meter. Mucho drama para la otra es diferente. Aquí está X y ya quiero estar ahí. Entonces ahorita vamos a ver primeramente
cuántos vehículos de Uber hay en mi ciudad. Pero este está más fácil, está más lejos, por eso hay más facilidad. Pero igual te da un margen amplio para hacer, moverte en la pantalla con el mapa. Solo hay uno de Uber, que está aquí. Mira. Entonces me parece que en mi ciudad solo hay uno de Uber, no se utiliza mucho, solo InDriver. Vamos a ver, aquí elegí ubicación. ¿A dónde vas? Por ejemplo, pongo Obelisco. Obelisco de Ibarra, listo. UberX, 4 llegada, 1.73. Entonces ahí le doy confirmar viaje. Interesante. Me cobra 1.73, $1.73. Y está bajo porque, como te digo ahorita, 1.50 o $2 está ya. Está bien el precio. Sí, me parece bien. Sino que se va a dar la vuelta mucho. Bueno, me parece que por el tiempo que se demora en venir a mi casa es lo que... Pero me parece bien la aplicación, pero mucha cosa para meter. Bueno, en mi caso, mi comentario final es que ¿cuál usaría? Yo usaría InDriver porque tiene más carros en mi ciudad, entonces también debes fijarte en eso, cual tenga más transporte. Debes ver que en este ya te da un precio, tarifa, ellos mismos te dan la tarifa. En cambio en el otro tú puedes darles una tarifa, una más o menos, no vas a ser demasiado bestia para coger cualquier tarifa. Tienes que ser una tarifa de acuerdo a lo que normalmente pagas y le bajas un poco. Pero en este caso, para mí, InDriver, además entras más rápido a utilizar la aplicación, no necesitas después de instalar, no necesitas hacer tanta cosa como Uber, que le veo más seguro, pero más molestoso, porque no hay necesidad de correos ni nada. ¿Qué necesitan con correo? Entonces yo creo que Uber le veo más negativo para usar. Esa es mi opinión. ¿Qué tal te parece a ti? Espero que puedas dar tu opinión también. Recuerda que esto puedes utilizarlo en este tiempo que es de pandemia, así que eso es todo en este video. Espero que les haya gustado. Recuerda que puedes compartir, suscribirte a mi canal, dejar tu like y nos vemos hasta la próxima.